Bueno, ¿estamos? ¿Arrancamos? Por ahí me acomodo la corbata. Ahí está, ¿estoy bien? Sí, cuando empiezo a recibir retorno sé que estoy al aire. Sí, sí, queda tranquilo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Buen día. Perdonen los minutos de retraso, pero me retrasé. Bueno, en primer lugar, y ya que bueno, es un tema que están todos comentándolo, quería ratificarles que el presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud. Cabe aclarar que Argentina no recibe financiamiento por parte de la OMS para la gestión sanitaria, por lo tanto, esta medida, como han dicho algunos, al menos en las redes sociales, no representa pérdida de fondos para el país ni afecta la calidad de los servicios. Por el contrario, le da al país mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses que requiere la Argentina, así como también mayor disponibilidad de los recursos y reafirma nuestro camino hacia un país con soberanía también en materia de salud. Y lo dijo el presidente, las decisiones en Argentina las toman los argentinos. Quería contarles también que el Gobierno Nacional dio de baja 3 resoluciones que contemplaban la cesión de tierras en Mendoza a los grupos pseudomapuches Lof El Sosneano, Lof Limay Curref y Lof Yuyay Lef V. Lo leí 50 veces antes de venir acá, eso fue lo mejor que salió. De esta manera, los territorios que estaban en manos de terroristas vuelven a los argentinos. Además, se anuló el programa de fortalecimiento comunitario que permitía que quienes se disfrazaban de indígenas contactaran abogados para que los representen en conflictos, principalmente en temas que tienen que ver con reclamos por tierras. Así, estos 3 grupos contaban con representación jurídica financiada a través del gasto público, es decir, el Estado financiaba abogados que actuaban en contra de su propia soberanía. Estas medidas son en defensa de todos los argentinos y en contra de aquellos que no respetan la bandera argentina y quieren apropiarse de nuestro territorio. Hace unos días el terrorista John Esguala dijo, y lo voy a citar textual, reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales, de los terratenientes, una muestra que claramente pinta de cuerpo entero al enemigo que tenemos frente nuestro. Este es el legado, en definitiva, de la doctrina zafaronista, promovida por la gestión anterior y por sectores de la actual oposición que no respetan la vida, que no respetan la propiedad y que no respetan, por supuesto, tampoco la libertad. Durante mucho tiempo los argentinos vivimos en un desorden, pero ese país se terminó. Hoy la defensa de la propiedad es un principio inclaudicable y en nuestro territorio la única bandera que flamea es la bandera argentina. Además, les cuento también que se va a declarar organización terrorista a la RAM. El Ministerio de Seguridad ya está, la RAM, bueno, es la Resistencia Ancestral Mapuche. El Ministerio de Seguridad Nacional ya está trabajando en el expediente. En otro orden de cosas, contarles que la Agencia Nacional de Discapacidad, hemos hablado en muchas conferencias sobre temas del ANDIS de la agencia, va a auditar 1 millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Esta nueva revisión de pensiones por invalidez se va a hacer de manera escalonada en 4 etapas, con especial foco en aquellas que se otorgaron durante la gestión del profesor Alberto Fernández, por tener claramente una mayor posibilidad de presentar irregularidades. Les recuerdo que este organismo público se descubrió
En este organismo público se descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima un desvío de fondos de $1.000 millones solo en 2023, con casos resonantes como, bueno, ya sabemos, ¿no? Con el médico que se animó a adjuntar la radiografía del perro, o en el Chaco, donde se presentó la misma radiografía de hombro en 150 pacientes distintos. Respecto a la nueva auditoría, este mes se van a empezar a mandar las cartas documento correspondientes a los beneficiarios, que deberán asistir a un turno asignado para una evaluación médica presencial a cargo de médicos del PAMI, y luego profesionales de Andís analizarán la información y documentación de cada uno de los beneficiarios. Solo para poner un caso testigo, el mes pasado se citaron a 1.100 personas en la Ciudad de Buenos Aires y solamente, que recibían por supuesto pensiones por invalidez, solamente el 31,6% se presentaron. Hubo 759 beneficiarios que o no cumplían con los requisitos o, bueno, por alguna razón, por supuesto, no se presentaron a mostrar o a demostrar médicamente o clínicamente su discapacidad. Y en el marco de esta nueva revisión se detectaron 20 bajas de pensiones por renuncias o fallecimientos de los beneficiarios. Está claro que con este ejemplo uno lo que observa es que 2 de cada 3 pensiones, en este universo al menos, eran de dudosa procedencia. El objetivo de estas auditorías es reorganizar el sistema de pensiones para que se otorguen únicamente a quienes realmente las necesitan, más orden para eliminar los curros de los vivos de siempre que se aprovechan del esfuerzo ajeno. Además, les quería contar que se va a crear el Registro Único Nacional Automotor, RUNA, a partir de ahora, con el objetivo de que los trámites de inscripción de los 0 kilómetros sean completamente digitales, sin necesidad de pasar por un registro automotor, tal como ocurre en países normales. Este nuevo registro único va a entrar en vigencia dentro de los próximos 10 días y va a tener una primera etapa que va a ser para grandes concesionarias, lo que va a implicar el puntapié inicial para ir a la digitalización total de los trámites burocráticos necesarios para comprar un auto, una moto, bueno, maquinaria, etcétera. Solo para que tengan una referencia, en formularios se van a ahorrar, solo en formularios, 83.000 millones de pesos por año. Los pasos a seguir serían que al comprar el auto, repito, en esta primera etapa, al comprar un auto en una concesionaria oficial, se van a simplemente a cargar los datos de la unidad digitalmente, se va a imprimir un formulario que lo va a certificar la propia concesionaria y quedará así inscripto en este RUNA, y luego se va a generar digitalmente el título del auto y la cédula verde en la aplicación Mi Argentina, y además, quien así lo requiera va a poder pedir que la cédula le llegue a domicilio. Y una vez terminado este trámite, el comprador se va a su casa tranquilo sin haber pasado por el desquiciante mundo de los registros automotores. Así que bueno, con esto terminamos, o es el puntapié inicial, como decía, para terminar con la pesadilla de los trámites engorrosos que, además de robar dinero, le roban mucho tiempo a los contribuyentes, en este caso a los argentinos en los registros automotores. Por último, contarles que en mi rol, no es el último, tengo otra cosa más para contarles. Por último, comentarles que en mi rol de secretario de Comunicación y Medios, a cargo por supuesto de la comunicación presidencial, como saben, decidí cerrar la Dirección Nacional de Pauta Oficial, no va a existir más a partir de hoy. Esto significa que esta estructura, que tenía 5 direcciones, 2 coordinaciones y 47 empleados, no va a existir más. Lo cierto es que durante muchos años, y lo hemos dicho varias veces, la política utilizó la pauta oficial como un mecanismo de coacción de periodistas. De esta manera se conformó un gobierno dispuesto a vender una fantasía y un sector del periodismo adicto a reproducir ese relato. Eso se termina. Además,
acabo de dar de baja 6.970 órdenes de compra de publicidad oficial emitidas por el gobierno anterior que presentaban severas irregularidades. Según el reglamento, para contratar campañas de publicidad y comunicación, los proveedores deben emitir su factura, o debían emitir sus facturas, porque luego no pasó más, a la ex Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación y presentarlas en el sistema TAD dentro de los 10 días de ocurrido este evento, posteriores a la prestación del servicio. Desde 2020 a 2024, los proveedores beneficiarios de estas casi 7.000 órdenes de publicidad no presentaron las facturas o no respondieron los llamados para corregir la documentación. Con esto se le ahorra al Estado 1.129 millones de pesos que figuraban como deuda de pauta oficial a proveedores de servicio, a medios, en fin, etcétera, a personas físicas que claramente no correspondían ser abonadas dentro de la abultada deuda que el gobierno anterior nos dejó en materia de pauta, que giraba en torno a los 12.000 millones de pesos, deuda que nos hemos encargado de prácticamente regularizar durante todo el año 2024. Bienvenida Cecilia Devana, que llegó casi al cierre, pero no importa, te aceptamos igual. Obviamente que quiero hacerles algunos otros comentarios sobre la Secretaría de Comunicación y Medios, en virtud de algunos comentarios que han hecho algunos de ustedes, no me refiero a los que están aquí, sino a los periodistas en general. Así que les voy a contar el ajuste que se hizo en este último año en la Secretaría. ¿Todo bien? ¿Quieren hacer más ruido? Pueden tirar un equipo a la piso, no hay problema. Les voy a contar que heredamos las viejas secretarías de comunicación, medios y prensa, con algo más de 600 empleados. Hoy cuenta con 289. Hubo en realidad 311 bajas, más del 50% se redujo. También hubo ahorros en la Dirección Nacional de Contenidos Audiovisuales. Solo para que tengan una referencia, en el 2020 esta dirección gastó casi 200 millones de pesos de aquel momento. El año pasado gastamos en esta dirección 0 pesos. En total, en medios públicos, además, que también dependen de la Secretaría, se ahorraron algo más de 60.000 millones de pesos. Unos 45.000, les hago el número redondo por supuesto, unos 45.000 millones de pesos en Radio y Televisión Argentina, en RTA, unos 13.000 millones de pesos en APESA, conocida como la ex-Telam, y algo más de 1.700 millones en contenidos artísticos e informativos. Ante los abultados cuestionamientos a la gestión en estos temas, como siempre decimos, primero los datos. Y hablando de primero los datos, también hubo una versión de un malentendido o un cierre de ciclo conflictivo con el fotógrafo presidencial, con Víctor Bujé, con quien estuve hace un rato charlando. No solo que él después de 47 años como fotógrafo presidencial, se está retirando, sino que no solo que lo hace en inmejorables condiciones y feliz por el trato que ha recibido por este gobierno, sino que además también va a tener su homenaje, su salón y todos los honores que merece una persona que dedicó su vida a fotografiar la historia argentina. Así que les ruego en relación a esto que dejen de decir pavadas y cuestiones que no condicen en lo más mínimo con la realidad de lo que ocurre. He terminado. Buen día, Manuel. Hernán Mundo de Radio Nacional. Uno de los temas, por cierto, de más atención y más preocupación tiene que ver con, a nivel país, los incendios devastadores en la Patagonia, Neuquén, Río Negro, Chubut, ya han costado una vida en la provincia de Río Negro. Varias preguntas sobre el mismo tema. Quería consultarte si el gobierno considera que cuenta con todos los recursos para hacer frente
a los incendios para poder extinguirlos, apagarlos. En las últimas horas la acción del viento ha complicado las tareas. Si los ajustes que se han hecho a nivel Estado complican, merman esos recursos para poder trabajar. ¿Qué van a hacer en materia de emergencia nacional? Porque sabemos que el gobernador Beretilnec está viniendo a Buenos Aires para hacer ese pedido. ¿Qué esperan de la justicia? Lo mencionabas, Jones Walla. Ha habido una denuncia por parte del Ministerio de Seguridad de distintos cargos: intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen, asociación criminal. ¿Qué esperan del Poder Judicial en este sentido? Y por último, si está previsto que Patricia Bullrich viaje a la zona. Hay vecinos muy enojados, hay gente que está pidiendo su presencia allí. Por ejemplo, ayer el actor Diego Alonso dijo que la ministra abandonó la zona. Es una persona que perdió su casa, perdió por todo en los incendios en el sur. Si el gobierno o el Poder Ejecutivo o el presidente le ha pedido a Patricia Bullrich que viaje al lugar. Gracias. Bueno, en principio, te contesto un resumen de todas las preguntas. En cuanto a las declaraciones de Jones Walla, personaje siniestro, si los hay, en la República Argentina, o que hicieron tanto daño a la República Argentina, él mismo ha estado a favor de la destrucción, ¿no?, del territorio nacional, en virtud de defender ideas que solo son para él tal vez un negocio. Y sabemos también que, no el 100%, pero gran parte de los incendios se generan de manera intencional y no por cuestiones estrictamente fortuitas de la naturaleza. Dicho esto, y te cuento que el Gobierno Nacional, siempre a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, movilizó diferentes medios para colaborar con los incendios. Solo para nombrarte algunos recursos que se han enviado, se enviaron 51 brigadistas nacionales pertenecientes al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, pilotos y equipos de apoyo terrestre, aviones hidrantes, también un avión hidrante que se coordinó el envío de un avión hidrante adicional que pertenecía a la provincia de Santiago del Estero. Helicópteros, autobombas, vehículos 4x4 y todos los recursos que el Gobierno Nacional tenga disponibles, siempre a pedido, por supuesto, de las jurisdicciones, ¿no?, porque es efectivamente cómo funciona el sistema de manejo del fuego, es a requerimiento de la necesidad de cada uno de los lugares. Así que lugar donde se nos requiera, lugar donde estamos dando el apoyo con todos los recursos que tenemos desde ya. El tema de la presencia de la doctora Bullrich, la verdad es que no lo tengo yo, no tengo el dato, la verdad es que no te lo puedo contestar, pero por supuesto que te lo averiguo, lo podés averiguar vos mismo en el Ministerio de Seguridad Nacional, y creo que no me había quedado nada por responder. Previsto que agreguen más recursos, teniendo en cuenta que la situación se repito, complica. Todo lo que podamos enviar a las jurisdicciones que nos lo solicitan, por supuesto que se va a apoyar. Eso está más allá de que también hubo un tema de que el Gobierno Nacional se había olvidado. No, esto siempre funciona así. A requerimiento de la zona, del lugar y de la provincia, el Gobierno Nacional envía los recursos que tenga disponibles. Vocero, buenos días. ¿Cómo andás? Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Muy bien. Tenía como 50 preguntas en este mes. Vos sabés que me lo imaginaba. Sin conferencia. Estás abstemio, ¿no? Sí, el síndrome de abstinencia Tenía 50, lo reduje a 2 y se me agrega una tercera por el anuncio que hizo. Así que creo que es una buena paritaria para usted. Quiero arrancar con el anuncio que hizo usted. Si Argentina también va a salir del Acuerdo de París, que era parte de la idea general del presidente para alinearse con Trump, y también vinculado con ese acuerdo con el presidente de Estados Unidos, si Milei piensa, en cuanto a la situación migratoria, si piensa en revisar la situación irregular de muchas personas de otros países que están en la Argentina, repito, una situación irregular, con las salvedades de la diferencia con Estados Unidos. Repito, no de las fronteras, sino me refiero a personas que están residiendo en la Argentina de forma irregular, si piensan de alguna manera deportarlos, básicamente. Saliendo de ese anuncio, lo que tenía previsto preguntarle para hoy es si el gobierno piensa dar marcha atrás con el aumento en la tarifa de la luz. Usted sabe que hubo una resolución del ENRE que hablaba de un 12% para este mes
si se da marcha atrás y se piensan echar al titular del ENRE, Osvaldo Rolando, teniendo en cuenta la verticalidad del mensaje de este gobierno. Y la tercera que tenía es si el gobierno va a eliminar la figura del femicidio, teniendo en cuenta que es especialista. ¿Cuántas preguntas me vas a hacer? Son tres. Elegí una. Son tres. Y... Elegí una. Ya voy dos, y la tercera Pues es... elegiste una. Es una. Si piensan eliminar la figura del femicidio, teniendo en cuenta que hay especialistas, esto fue una nota que publicó La Nación, que hay especialistas que indican de que podría haber centenares de pedidos de presos que podrían lograr su libertad a partir de esta medida. Gracias. ¿Cuál querés que te responda? Ok. Sos bravo, Gallardo, sos bravo. Bueno, ¿cuál era la primera? Y no me acuerdo, más es una... La primera es si Argentina va a salir del Acuerdo de París y si Sí, va a deportar o intentar revisar Ok. la situación migratoria de personas que residen irregularmente aquí. No, primero, la salida del Acuerdo de París es algo que está en evaluación, por lo tanto no hay ninguna determinación, pero se está evaluando, y con respecto a cuestiones migratorias va a haber modificaciones, esto yo lo anuncié en noviembre creo, que efectivamente nos iba a llevar un tiempo trabajar en ello, estamos trabajando en ello, no puedo contestarte a esa pregunta porque no tengo lo específico de la modificación que se quiere hacer, pero a ver, nosotros vamos a hacer todo lo que implique mayor seguridad para los argentinos, fronteras más seguras y donde Argentina sea un país más normal. No te puedo confirmar que eso esté en agenda, porque no tengo los detalles de las reformas en las que se están trabajando. Cuando estén, obviamente se las comparto. Segunda pregunta. Hay marcha atrás de la No, resolución es de la red y se uno. lo piensan echar. No, pará. Te refieres al famoso 12%. No, eso es así. La unificación de las bonificaciones, digamos, del esquema tarifario, era un trabajo para todo el 2025. Simplemente eso se trató de un error y no tiene mucho más que eso. ¿Sabés las cantidades de errores que cometo yo, por ejemplo? Miles. Y acá estoy. El ENRE hizo una resolución. Sí, está bien, pero se está corrigiendo o se ha corregido y te repito, era algo que se iba a ir ajustando durante todo el año y se trató simplemente de un pequeño error que ya se corrigió. Quizás el tema más importante para la gente de todo lo que estamos hablando, 1,5% es el aumento, a grosso modo, eso tiene usted, va a quedar así finalmente. Bueno, eso lo vas a tener dentro de poco, pero girará en torno a lo que vos estás diciendo. Sí. Tercera pregunta. Y la de femicidios, usted sabe que más allá de la intención del presidente de erradicar la figura penal o de morigerarla, hay una publicación en el Diario de la Nación que marca que especialistas eligieron al gobierno que reconsidere la medida porque podría haber libertad de muchos presos, o al menos el pedido formal de ellos. Bueno, a ver, está claro que hay cambios que uno quiere realizar o quiere impulsar que son complejos por diferentes variables. Una es la que vos manifestás. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en línea y de hecho en los próximos días van a tener noticias con respecto a otros temas que implican el intentar la igualdad ante la ley de seas quien seas, te autopercibas como te autopercibas y tengas el sexo que tengas. Pero entre tanto, esa es la política oficial, la política del gobierno de instrucción del presidente Milei, que es efectivamente trabajar en todos los aspectos que generen desigualdad ante la ley, entre los argentinos, e irlos subsanando. Algunos llevará más tiempo, otros lo haremos con mayor celeridad y todo lo vamos a hacer de manera cauta y a paso firme, porque por supuesto te vas encontrando con algunas cuestiones que tenés que hacer que nadie salga perjudicado en este tipo de modificaciones, pero que vamos a hacer todo lo que a ustedes se les ocurra para que efectivamente los argentinos estén más cerca de ser iguales ante la ley como debe ser, no te quepan dudas. El femicidio, para resumir, se elimina la figura del Con femicidio lo cual vamos y no a habrá hacer- presos que con lo- salgan gracias a Con eso. lo cual vamos a hacer todo para que los argentinos tengan igualdad ante la ley. Sí, Manuel, buen día. Estela Garnica, día 24. Seguís pronunciada. Sí. A mí se me fue Bueno, enseguida estamos en pronunciado. verano.
Mi bronceado canadiense. Mira. No sé cómo me bronceé en Canadá con 40 grados bajo cero. Lo estoy tratando de dilucidar. Bueno, la costa atlántica estuvo linda. Sí. No, bueno, llovió algunos días, pero sí. 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 Bueno, el presidente Milei envió a sesiones extraordinarias un proyecto para eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Sí. Ayer hubo un dictamen acompañado por algunos legisladores que responden a gobernadores del peronismo por la suspensión. ¿Fue una marcha atrás del gobierno? ¿Cómo toman este dictamen? ¿Qué esperan para la sesión que está programada para mañana jueves en diputados? ¿Y qué escenario electoral evalúan? Eso por un lado. Por otro lado, hay previsto un nuevo viaje de Milei a Estados Unidos. Está prevista una reunión con Trump. ¿Qué espera del presidente de Estados Unidos en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario y las expectativas para salir del cepo, ¿no? Y si me permitís una tercera... Se lo permito a Gallardo, no te lo voy a permitir a vos. Bueno, el presidente anunció un DNU para eliminar más de 50 organismos del Estado. ¿Cuál es el objetivo y qué organismos se incluyen y cuándo va a salir ese decreto? Gracias. Vamos por partes. Con respecto al viaje a Estados Unidos, no están definidas las fechas ni la agenda. Entiendo que el viaje va a ser en torno al 20 de febrero. Veremos después si es algún día antes. La verdad es que no está la agenda definida y saben bien que no hablo de la agenda del presidente hasta que no la tenga confirmada. Pero ya que preguntás y ya que surgió en los medios el tema del viaje, sí, va a estar el viaje en febrero. Será entre el 18 y el 20 de febrero. Entiendo que va a ser un viaje muy corto. Y no tengo la agenda todavía, así que no te puedo confirmar ningún tipo de encuentro con absolutamente nadie porque no lo tenemos todavía confirmado. Con respecto a las PASO, bueno, para nosotros, digamos, ustedes ya saben porque ya me lo han preguntado, lo de las PASO implica para nosotros no solo el ahorro de $200 millones, a nosotros, a todos los argentinos, sino que además significa simplificar un poco la vida de la gente. Esto de ir a votar para solucionar un problema de los partidos políticos, de las internas, la verdad es que no tiene razón de ser cuando además, cuando uno observa la historia de las PASO, no fueron muchos los partidos que se sometieron a dirimir una interna en este esquema. Así que molestar a la gente y hacer gastar un montón de dinero no tiene sentido. Así que por supuesto que para nosotros la eliminación era la opción que nosotros proponíamos. Cualquier otra alternativa que permita ahorrarle este año el dinero ese a los argentinos y el tiempo, bueno, bienvenido sea también. Bueno, es un tema que nos excede, digamos. Primero que es un tema estrictamente legislativo y nos abocamos, como lo hemos hecho siempre, a que sea un tema del Congreso y eso lo respetamos. Después las especulaciones corren por cuenta de quienes especulan. Me habías hecho una última pregunta de las... Bueno, el decreto va a ser el 7025. Por el cronograma entiendo que eso va a ser, supongo, el día lunes, pero la verdad es que como depende de hoy creo que se firmó el decreto 59 o 60, o sea quedan 11 decretos, así que por una cuestión de ver la velocidad del viento, entiendo que el lunes puede ser un día donde se firme. El detalle no lo tenemos, el universo son 50 organismos, de esos organismos, lo especificó el presidente el otro día en su entrevista televisiva, muchos van a cerrarse, muchos van a fusionarse, porque muchos detectamos que había competencias duplicadas o tareas duplicadas, y muchos se transformarán en una estructura ínfima, no sé, en una dirección, en lo que corresponda jurídicamente hacer. Pero va a ser un decreto ya te digo, que le va a dar vuelta a la página en algo muy engorroso que son estos organismos que se usaban para nada, ¿no? Para generar empleo y por desgracia aumentar el gasto público. Así que, bueno, en las próximas 48 horas, yo en principio voy a anunciarlos,
los voy a enumerar y después, bueno, las áreas correspondientes darán el detalle adicional de el porqué de cada uno de los organismos y el detalle de ahorro, bueno, en fin, cantidad de empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Esa va a ser un poco la metodología. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Querido. Menegazzi para Infobae. ¿Cómo estás? La primera pregunta, quería preguntarte si el gobierno puede confirmar el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, lo que implicaría que van a quedar sin efecto los programas afectados a la construcción de viviendas de parte del gobierno, como el Procrear, la Casa Propia y el Fonavi. Y por otro lado, lo que a vos anunciaste de el retiro de la OMS, si esto implica, además de lo de la Agenda 2030, si implica retirarse de otros organismos internacionales. Gracias. Bueno, sí, hoy dentro de alguno que anunciaba lo de tema de la OMS, había alguna confusión sobre la OPS y estábamos hablando de la OMS. Si después el presidente Milei va a retirarse de otros organismos, bueno, no lo sabemos. El presidente es muy tajante con respecto a hacer más libre la Argentina. Así que toda aquella vinculación que tenga la Argentina con organismos que vayan en contra de las libertades, efectivamente vamos a hacer lo posible porque no interfiera en la vida de los argentinos. Hoy es la Organización Mundial de la Salud, esa es la única instrucción del presidente al canciller Wertheim y eso es en lo que se va a avanzar, te repito, al menos por ahora. La otra pregunta, perdóname. Si estaba previsto el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, que afecta a los programas vigentes, ¿no?, del Procrear, Casa Propia, el Fonavi, etcétera. Bueno, se está evaluando, todavía no se tomó ninguna determinación, pero se está efectivamente evaluando el cierre de la Secretaría, pero te repito, no hay ninguna determinación hasta este minuto sobre el cierre de la Secretaría. Última pregunta. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Vocero? Muy Buen bien. día. De 10 para 20. Mirá vos, ¿qué pasó? ¿Te hiciste mileísta? ¿Eh? ¿Te hiciste mileísta que te va tan bien? No, a mí me gusta estar siempre en el medio. No me gustan ¿Sos los, de la ancha avenida del medio? No me digas. no me gustan los extremos. Bueno, ya no es tan ancha, ¿no? La avenida del medio. Se fue ensanchando la La ancha verdad avenida siempre del está medio. por el medio, para mí. Sí, no sé. No les ha ido bien igual. A los que eligieron la ancha O avenida sea, del medio, ¿no? yo no hago política, no sé. ¿De qué te reís, Gallardo? ¿De qué te reís? Bueno, No, yo tampoco, pero... Entré en especulaciones, que es una materia que nos gusta mucho a los periodistas. Ayer, en el momento en el que se estaba debatiendo el dictamen de eliminación, suspensión de las PASO, vinieron a gobierno 3 gobernadores a reunirse con el jefe de gabinete Guillermo Francos, que casualmente son 3 gobernadores cuyos diputados suelen acompañar y acompañaron ayer en algún caso al gobierno en el dictamen. Sin esos votos no llegaban al dictamen. ¿Hubo algún tipo de negociación bien entendida a cambio, por ejemplo, de obra pública, a cambio de mayor cantidad de jueces para distrito, como se publicó? ¿Qué nos puede contar de esos detalles? Y si va a mantenerse en el tiempo esa especie de sinergia entre los gobernadores kirchneristas, peronistas, como quiera llamarlo, y el gobierno nacional. Y una pregunta del ámbito económico, porque llama mucho la atención que varias empresas, entre ellas Nissan, Sancor, Los Grobos, Granja Tres Arroyos, han presentado concursos preventivos en las últimas horas. ¿No cree el gobierno que el valor del dólar está afectando la ecuación económica de las empresas? Bueno, a ver, perdón, me voy a la primera pregunta. Yo creo que lo dije en mis primeras tanda de conferencias allá por diciembre de 23. Nosotros no negociamos, nosotros en la manera tradicional. Digo, esto de dame esto y te doy lo otro,
No es la filosofía de este gobierno ni lo va a ser nunca. La eliminación de las PASO es una discusión, o la suspensión de las PASO, digamos, poner el título que quieras, es una discusión que hace a un país de bien, digamos, a un país normal, ¿no? Discutir si efectivamente gastar los 200 millones de dólares e invertir un domingo de la gente en ir a votar, con todo lo que eso implica, lo cierto es que no está dentro de nuestra filosofía, ni de nuestra agenda, ni es lo que deseamos. Y lo explicamos. Y se lo explicamos también a todos los actores políticos del por qué las PASO no tienen ningún sentido en un contexto donde la Argentina tiene un montón de cuestiones por resolver y donde estamos batallando contra el achicamiento del Estado, la defensa del superávit fiscal o del equilibrio fiscal. Por lo tanto, en ese tono es la conversación que tenemos con la oposición o con los actores políticos. En este caso me nombraste gobernadores, pero esto ocurre con todos los actores políticos, incluso con diputados y senadores, donde planteamos simplemente cuál es la postura y es, por supuesto, bien recibida. Algunos, por supuesto, no tienen el deseo de acoplarse a nuestra idea y otros sí, y me parece que esa es la línea que tenemos que seguir teniendo en la Argentina. No solo nosotros, sino me parece que es sano que en la Argentina se empiecen a discutir los temas por la utilidad pública que tengan o por digamos, los problemas o no que le puedan traer a la sociedad las medidas o las cuestiones que la política hicieron que a la gente le salga todo más caro y en este caso que además pierdan un día de sus vidas yendo a votar en una PASO. Representados en este caso en la Cámara de Diputados o senadores, según corresponda, acompañan solo por convencimiento propio. ¿Por qué otra razón si no? No lo sé. Ustedes son los que gobiernan. ¿Pero qué razón habría? Si es algo sumamente razonable. Se la pasan reclamando obra pública a los gobernadores. Bueno, por el está bien, estado pero de las nuestra rutas postura con la obra nacionales. pública es muy clara. Pero Así que no es casual, digo, que justo aquellos distritos que colaboran con el gobierno siempre o en determinadas ocasiones reciben obra pública. Esa es una conjetura válida, pero no deja de ser una conjetura periodística. Así que no. Fin. Sobre la ecuación económica a partir del No, valor a ver, del dólar. nosotros consideramos que, que la economía está en crecimiento, que se están recuperando los salarios, que no tenemos la bola de cristal, pero entendemos que 2025 va a ser un muy buen año en materia de crecimiento económico y también un muy buen año en términos inflacionarios, y entendemos también que Argentina está atravesando un proceso de normalización. Cada empresa, porque vos me nombraste empresas, cada empresa tendrá en tal caso la respuesta a tu pregunta, ¿no? Si efectivamente el dólar en estos valores, por haber tal vez proyectado un dólar con otros valores, efectivamente les afecta a sus negocios o no. Eso no es algo que te podamos contestar nosotros. Fin de la cuestión. Muchas gracias, un placer haber estado con ustedes.